Entonces vamos a empezar. Vamos a decir que los sarcomas se presentan en dos localizaciones. Tejidos blandos, que ya vamos a hablar, o partes blandas, y tejidos óseos. En esta ocasión solo voy a hablar de tejidos blandos. ¿Qué son los tejidos blandos? ¿Y qué son los sarcomas? Tejidos blandos. Los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores malignos que se desarrollan del tejido conectivo o de soporte, en la cual incluye la grasa, el tejido adiposo, los músculos, tanto liso como estriado, el tejido nervioso, articulaciones, la pared de los vasos sanguíneos, el tejido subcutáneo de piel, aunque puede haber sarcomas de piel a nivel de dermis, óigase, originado del músculo erector del pelo. Y eso es importante porque el músculo erector del pelo, cuando son múltiples las lesiones, pueden estar asociadas a otras lesiones por deficiencias de una anhidrasa, una enzima. Entonces se puede observar leiomiomas múltiples, cutáneos, de tejidos blandos, pero pueden asociarse a carcinomas renales. Entonces sí es importante conocer este tipo de lesiones. Y también se observa en el tejido de sostén de órganos sólidos, oígase, el riñón, el hígado, el vaso, aunque raro, pero se puede observar el corazón, y así como también sólidos o de mucosas. En esta situación se excluye el hueso y cartílago, que son otro tipo de tumores. Entonces hablamos que para su clasificación va a ser de acuerdo al sitio o al tejido que le va a dar origen. Entonces va a haber tumores del músculo esquelético estriado, de los nervios periféricos, con sus subdivisiones, del tejido adiposo, solo para recordarles, porque ahí no lo vamos a mencionar, que hay del tipo lipoma común y corriente, y el hibernoma, que se origina de la grasa embrionaria, que es que se presenta en el ser humano, similar al de los osos. Por eso dicen hibernomas, que son principalmente del mediastino, pararrenales y del cuello, pero pues, vamos a hablar. Las que se originan de los vasos sanguíneos, que sean de tipo vascular sanguíneo y vascular linfático. Y por supuesto los tumores de tejido fibroso. Básicamente la OMS, antes solo decían benignos malignos, ahora ya se han visto que hay tumores que se comportan intermediamente entre benignos y malignos y le llaman de malignidad intermedia, que pueden ser localmente agresivos sin dar metástasis. Y los otros que son agresivos, pero ocasionalmente metastatizan. Un ejemplo de ellos sería el dermatofibrosarcoma protuberans, que cuando se transforma a fibrosarcoma, puede no solo recurrir, sino metastatizar. El maligno, pues, es aquel que francamente su criterio es de malignidad y metástasis. Generalidades, pues su incidencia dice que es 30 por cada millón de habitantes. Constituye el 1% de los tumores malignos en adultos. El 15%, ya les voy a mostrar una tabla francesa, un 15% de los tumores en niños, y causan el 2% de muerte que se relacionan con cáncer, tanto en sarcomas en niños como en adultos, aunque son un poco diferentes. De patogénesis es incierta, se discute mucho. Lo que más hemos visto son sarcomas que se originan en pacientes que han sido radiados por cáncer de cérvix o tumores del cuello y que posteriormente
pues, presentan sarcomas principalmente de hueso, pero también hay de tejidos blandos. Se ha visto que su frecuencia es más entre la cuarta y la sexta década, aunque les repito, hay sarcomas muy especiales en los niños, hasta incluso recién nacidos. Esta es una estadística presuntiva del Instituto Nacional de Cáncer con respecto a los Estados Unidos. Realmente no son muchos datos estadísticos y casi siempre nos basamos a lo que en los Estados Unidos se publica. Entonces dice que cerca de 13.190 casos serán diagnosticados para el 2022, siendo 7.500 hombres y 5.600 mujeres. De estas 5.139, oígase, ya dicen ahí 2.700, 2.800 hombres y mujeres se espera que fallezcan por sarcomas de partes blandas. Esta incluye, por supuesto, tanto del adulto como del niño. Esta es una estadística del año 97, pero aún es factible verlo. Es un tumor, es un trabajo de francés, en donde ven, ustedes pueden ver en pacientes menores de 15 años, la mayor parte son benignos y solamente el 20% son malignos. Y si nos vamos al extremo, más allá de 45 años, se invierte la situación. El 70% son malignos y el 30% son benignos. Y es lo que decíamos, tumores benignos en el estudio francés dice que son 300 por 100.000 benignos y malignos de 3 por 100.000 habitantes. Ya para ir caminando un poquito, la localización más frecuente de los sarcomas de partes blandas, se ha visto que las extremidades, principalmente la inferior y a nivel del muslo, constituyen 46% de las lesiones. Después ya le sigue extremidades superiores, retroperitoneo, tórax y cuello, con las cifras que ustedes pueden ver ahí. Y haciendo un resumen de esto, miembro inferior y cintura constituyen el 40% del sitio de presentación. El miembro superior y hombro, 20%, solo entre estos dos se constituye un 60%. Y si uno ya entra con retroperitoneo y otros sitios intraperitoneales, pues ya son un 80%. Y los demás son más raros, cabeza y cuello 10%, tronco también es raro. Las formas y tipos de diagnóstico, pues definitivamente eso no debe de olvidarse, la historia clínica, aunque tumores de partes blandas siempre le hable, ay, fíjese que yo estaba haciendo tal cosa, jugando fútbol o jugando, pero fútbol, no highball, me golpeé y por eso tengo. Entonces casi siempre hay una historia ahí de golpes con respecto a la presencia de una lesión y por eso generalmente llegan los pacientes con, por ejemplo, en nuestras poblaciones con enfermedades muy avanzadas. Por supuesto, una buena evaluación clínica con los datos clínicos, sus antecedentes para poder. Después ya viene hacer estudios de imágenes. Lo ideal es hacer, si uno sospecha o debe sospechar una lesión que está creciendo y que duele, debe hacer estudios de imágenes antes de hacer ninguna biopsia para no alterar su apariencia. Posterior de hacer los estudios de imagen, pues definitivamente el estándar de oro, hacer la biopsia. Ya vamos a hablar. Para verle su citomorfología, hacer estudios de inmunohistoquímica, si se puede, patología molecular, citogenética y otros. Esta es una forma de presentación clínica de los tumores en cualquier lado, como les digo. Miren, el de la mano es un tumor que aparenta ser subcutáneo, pero en realidad es muy cercano, es de partes blandas. El de la espalda, pueden ustedes observar, es enorme. Y esas son las calidades de pacientes que nosotros recibimos, como también el del hombro
aquí al lado izquierdo, y pueden haber lesiones nodulares, eritemato nodulares, como el Kaposi, la micosis fungoides. ¿Cuáles son los metas objetivos en técnicas de imágenes? Sirve para definir la técnica más sensible en la detección de los tumores de partes blandas, para estimar la técnica más específica, cómo diferenciar entre tumor benigno y maligno, aunque esto es muy difícil. Es importante el analizar las imágenes porque uno puede, con la historia de pacientes, pueden haber hematomas antiguos que pueden simular tumores de partes blandas malignos. Por eso es importante. Para determinar la operabilidad y participar en la planificación terapéutica y para poder sugerir el tipo histológico tumoral, que de eso va a depender también el tratamiento específico. Entonces, empezando por una radiografía simple que ya nadie la hace, uno puede observar el crecimiento de las partes blandas, si hay osificaciones, si hay flebolitos en una lesión vascular, si hay afección o no al tejido óseo, si es un verdadero tumor de partes blandas, como una miositis osificante, que puede haber calcificación y osificación, y no es en realidad un sarcoma de hueso ni de partes blandas. Entonces, todo esto puede ser tan sencillo en una placa simple, pero ahora ya se van directamente a una resonancia que aparentemente es dentro de lo mejor. Ya vamos a ver por qué. Otra radiografía simple, ustedes pueden ver acá, se pueden definir que sí hay una lesión de partes blancas y en ocasiones pues, se puede sugerir el diagnóstico. Aunque ahora ya los radiólogos le ponen hasta diferenciación, nombre y hasta de tratamientos, son buenos. Y la clínica de radiología, este es una lesión de un elastofibroso, un tumor fibroso que se observa principalmente en el tórax. Ustedes pueden ver las dos clásicas imágenes radiológicas de un elastofibroma que puede ser único, bilateral, clásicamente se puede ver bilateral y ustedes lo pueden ver ahí. Las imágenes nos van a servir para determinar la profundidad, si es una lesión superficial o si es una lesión profunda. Eso va a tener mucha repercusión en su biología tumoral. Se dice que la mayor parte de los tumores de partes blandas superficiales se comportan más benignamente, rara vez son malignos, mientras todo aquel tumor que es profundo, ese generalmente es maligno, generalmente, tiene sus excepciones. Esto sirve para determinar la profundidad y también el tamaño de la lesión. Por supuesto, esto nos va a servir para contactar con estructuras vasculares, si están afectadas o no, o estructuras nerviosas, que de eso va a sugerir el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Para esto es mejor la resonancia magnética, porque este determina las estructuras bien, las define. También se puede definir los márgenes tumorales, si hay bien definidos como en la parte superior izquierda o son poco definidos o están de una forma irregular para poder determinar el tipo de tratamiento. Ya a través de esto, pues, se puede hacer una planificación quirúrgica, si es de resección, incluso pues llegar hasta la amputación si no se puede quitarlo. Ya vamos a hablar de los tipos de resecciones que hay. Y también a través de estudios, principalmente por la tomografía o la resonancia, nos van a dar el porcentaje de necrosis que puede tener un tumor, que esto es un factor de mal pronóstico que ya también entrará para la gratificación.
¿Cuál es la función tradicional del patólogo en tumores de partes blandas? Pues por supuesto el diagnóstico, determinar hasta donde pueda, aportar elementos pronósticos del tumor, ya vamos a hablar, evaluar la calidad de resección, cuando ya le mandan a uno una muestra total, la toma de muestras para análisis de inmunohistoquímica, de patología genética molecular, citogenética, etc. Por supuesto, si ya ha habido un tratamiento, hacer la predicción de la respuesta al tratamiento. Y también se busca selección de pacientes para nuevos tratamientos con dianas moleculares. Para esto, el patólogo emplea muchas herramientas y técnicas y auxilios diagnósticos, en las cuales, pues, lo que siempre hemos hecho por más de 200 años, la microscopía de luz óptica, en hematoxilina oscina, que es lo más sencillo. Ya después vino la inmunohistoquímica de los años 82 en adelante. La microscopía electrónica ya se quedó en desuso, o si no, hay tumores muy específicos que uno puede ver. Por ejemplo, los melanomas, por ponerles un ejemplo, uno puede ver los melanosomas a través de la microscopía electrónica y se puede diagnosticar, pero eso ya no lo, solo la gente, pues países pobres, pues no lo tenemos, eso lo tienen otros centros. Por supuesto, hacer los estudios de genética molecular y citogenética, como tanto les he dicho. Y procedimientos para emitir un diagnóstico lo más adecuado posible. Ya, esto creo que ya está bien, se me repitió, no sé por qué. ¿Cuáles son los tipos de biopsia para sarcoma? Pues la biopsia con aguja fina, es decir, la biopsia aspiración, BAF, PAF, lo que ustedes quieran. Esta es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque para sarcomas se requiere ver citomorfología y arquitectura. La biopsia por aspiración solo ve células individuales y eso es bueno para aquel paciente que ya tiene diagnóstico y devuelve a aparecer y determinar si hay recurrencia o si llega a otro sitio a hacerle biopsia y decir pues es metástasis. Entonces, para esas son las funciones de la aguja fina, no para hacer un diagnóstico específico. La biopsia de aguja gruesa, pues otro punto. Eso sí, definitivamente, aunque tiene sus limitaciones, con esas se pueden hacer estudios moleculares y se puede, en su mayoría, una buena cantidad, hacer un diagnóstico específico. Y la biopsia abierta, que pues definitivamente ya uno va a ver, probablemente la lesión. Si es incisional, pues lo ideal es que hagan tumor con tejido vecino para poder comparar. La incisional, que no se aconseja en lesiones que son mayores de 3 centímetros. Todas estas pueden ser guiadas por tomografía o ultrasonido. Y aquí son muestras nada más de lo que es, ya sea con aguja fina, pero una cosa muy importante, deben de una biopsia, principalmente cuando sea TrueCut o cuando sea incisional o excisional, debe de llevar el alineamiento anatómico para cuando posteriormente se decida hacer un tratamiento parcialmente radical, no tenga alteraciones anatómicas y que esto no evite hacer una resección adecuada. Entonces es importante no hacer heridas horizontales porque eso no está, tiene que ser vertical para que siga el trayecto de las estructuras normales. Y así, en un momento dado, si es intracompartimental, se quita el compartimento, pero con el advenimiento de una buena cicatriz. Pues esto es más o menos igual, solo que es importante. El manejo del espécimen debe de estar, si se va a hacer una biopsia en TrueCut o incisional o excisional,
fijarnos en fórmula al 10%. Dicen que debe ser una parte por 10 o hasta una parte por 20. 20 o 10 de formol por el tejido estudiado, no que lleven un frasco de café en casa pequeño y ahí lo quieran meter, pero así poniendo con el pie para que entre el tumor, y después uno tiene que quebrar el frasco para que esto se pueda salir y ya todo deformado. Entonces, siempre, yo sé que ustedes son oncólogos médicos, no se meten a esto, pero pues deben de saber que esto ocurre y no debe de ocurrir. ¿Cuál es el papel de la biopsia? Pues por supuesto establecer que es un tumor de partes blandas, pero si es benigno o es maligno. Poder tipificar adecuadamente la lesión. Por supuesto, lo que les decía, excluir lesiones que pueden simular sarcomas, es decir, pseudosarcomas, como que sean linfomas, que no es de parte blanda, que sean hematomas crónicos o pseudosarcomas, que son lesiones reactivas. Por supuesto, sirve para establecer una gratificación tumoral, que es un factor pronóstico. Esto se viene problemático cuando las lesiones, ya vamos a hablar más tardecito, son de tipo mixoide o de tipo lipomatoso. La gratificación cuesta un poco. La biopsia Chucut, como les decía, es adecuada, es segura y es económica. Se debe obtener suficiente tejido para los diagnósticos necesarios. Y los métodos de guía son la tomografía computarizada, la resonancia magnética, el PET, que está difícil, pero muy caro, o hacer las angiografías por resonancia magnética para poder obtener una biopsia adecuada. Así también, a través de este tipo de estudios, se delinean los grupos musculares, el tejido óseo y los estructuras neurovasculares para poder guiarse adecuadamente. Y ya otra vez, solamente ya para entrar en materia, vamos a hablar de tumores benignos, malignos y de malignidad intermedia. Entonces ya la clasificación, esta es rápida, ya la vamos a hablar. Son partes blandas, tumor de tejido adiposo, el más frecuente, lipoma, aunque hay subvariantes que pueden confundir si no se conocen. Hay angiolipomas, hay lipocondrolipomas, que pueden simular otro tipo, y la parte maligna. Pues pongo varias tablas de esto, porque es importante que usted sepa qué cantidad de tumores hay y que deben de saberse diagnosticar, y eso principalmente en centros especializados. Entonces, los sarcomas de parte blanda, según la OMS, que empezó a hacer una clasificación que fue en el 2002, todos tumores de origen adipocítico o lipomatoso, que pueden ser benignos, intermedios y malignos. Los tumores de tipo fibroblástico o miofibroblástico. Los miofibroblásticos son tumores que principalmente se ven en los niños, que también hay benignos, intermedios y malignos. Los tumores fibrohistocíticos, que muchos de estos ya han ido desapareciendo y se les pone desde el punto de vista genético, se les ha ido clasificando en otros tipos, como por ejemplo el histiocytoma fibroso maligno pleomórfico, ya no se considera con ese nombre, sino se llama sarcoma indiferenciado pleomórfico. Ya no se conoce de dónde viene, pero ya con su nombre tal vez un poco correcto. Y así viene, ustedes pueden ver, es una pequeña muestra de cómo está la clasificación. Ya les voy a mostrar otra, está peor, pero es para que ustedes vean la cantidad de tumores de partes blandas que existen y que llegarlas a tener experiencia es importante. Solo por ponerles un ejemplo, los tumores fibroblásticos y miofibroblásticos, ustedes pueden ver, solo los benignos, les voy a leer rápidamente:
fasciitis nodular, fasciitis proliferativa, miositis proliferativa, miositis ossificante, fascitis isquémica. Esta fascitis isquémica es aquella que se presenta en pacientes postrados y aparecen sarcomas en la región pélvica, en la parte posterior, amartomas, fibromatosis coli, fibroblastomas desmoplásticos, etc. Entonces, ustedes pueden ver, y al lado derecho sigue la lista enorme para cómo están subclasificados, y ahorita en el 2022 ya se alargó más por la cuestión genética. Bueno, yo creo que ahí estamos repitiendo, ya no pude quitar. Este ya es igual, son un poquito más claro. ¿Cuáles fueron los cambios relevantes en la clasificación de la OMS del 2002? Pues se definieron mejor en la clasificación por su comportamiento biológico. Se reclasificaron los tumores lipomatosos en bien diferenciados o tumor lipomatoso atípico, que tal vez ustedes ya han oído. El hemangioperistoma antes de del 2002, nosotros llamamos hemangioperistoma benigno, maligno, no había limítrofes. Actualmente se denominan como tumor fibroso solitario. Hemangioperistomas solo se quedaron el de las meninges y el hemangioperistoma nasal. Además, el resto son considerados como tumor fibroso solitario. Otro que es importante, que cada día lo vemos con cierta frecuencia, o lo miramos y no lo conocíamos, el tumor miofibroblástico inflamatorio, que tiene baja capacidad de metástasis, pero es bueno saberlo, que puede recurrir. No metastatiza, eso es cierto. Y lo que les decía, el sistema fibroso maligno ya se clasifica como sarcoma indiferenciado. El hemangiendotelioma, que en origen antes se denominaba de grado intermedio, ahora lo consideran de alto grado. Y por supuesto, 30% de todos los sarcomas son de histogénesis incierta y no se pueden clasificar. Entonces ya viene el de la 2013, porque la otra no ha sido publicada, ya salió en la... Igual, entonces lo volvieron, solo que para lipomas ustedes pueden ver solo de tumores lipomatosos, lipomatosis del nervio, lipoblastoma, angiolipoma, miolipoma, lipoma condroide, angiomiolipoma, extrarrenal. Esto es importante saberlo, porque estos están asociados a síndromes. Con los pecomas, el angiomiolipoma es otro sarcoma. El pecoma, estos se llaman sarcomas epitelioides perivasculares. Estos son HMB45, como el melanoma, positivos, pero no se consideran melanomas. Y después vienen otros, el lipoma pleomórfico, el fusiforme, y el que les hablaba del libernoma. Solo en benignos, en tumores lipomatosos, los que normalmente dicen, este es un tumor, es un lipoma, pues vean toda la cantidad que hay. Y por supuesto que está el intermedio o localmente agresivo, que es el tumor lipomatoso atípico o bien diferenciado. Ya después ya vienen las variantes francamente malignas. El liposarcoma desdiferenciado es un sarcoma que se origina de un liposarcoma bien diferenciado. Era lo que les decía, ya los tumores lipomatosos, los bien diferenciados los dividieron en tres: adipocítico, que predominantemente se sienta en retroperitoneo, se llama lipoma-like, el tipo esclerosante o el tipo inflamatorio, que ese puede ser confundido con problemas inflamatorios o abscesos. Es importante saberlo. Es igual, solo que aquí hablamos para músculo liso, benignos, malignos e intermedios. Por ejemplo, antes había un angioleioma
que estaba clasificado solo como tumor, ahora ya no, ahora es un tumor pericítico que puede incluso estar asociado a otras anomalías. Los tumores de músculo esquelético, que son principalmente de presentación infantil, la variante embrionaria y el fusiforme, mientras que el alveolar se presenta en gente joven, mientras que el rabdomesarcoma pleomórfico, que es una rareza como sarcoma, pero muy agresivo, solamente se ve en gente mayor, óigase por arriba de los 60 años. Entonces sí tienen edades de presentación los subtipos. El embrionario, si se recuerdan ustedes, está el botrioide, que parece uvas, que se presenta en la cervix o en la vagina o en la vesícula biliar. Pero estos generalmente son en la parte nasal también pueden haber. Son principalmente en niños. El alveolar entre los 20 y 30 años. Ya los demás, pues ya los... Esto es solo, se me puede, dice que el tumor con patrón embrionario y alveolar mixto se consideraba previamente variante de rabdomesarcoma alveolar, pero la mayoría carecen de la fusión PAX3 y FOX01, porque son clínicamente y biológicamente parecidas a un rabdomesarcoma común y corriente. Entonces se me pasó. ¿Qué otros capítulos por ahí por el año 2013 agregó la OMS? Pues antes el tumor estromal gastrointestinal se hablaba en el fascículo de tracto gastrointestinal, ahora ya lo tomó en partes blandas y lo dividió en benignos, de potencial maligno y cierto, y los francamente malignos, los GIST. Otro tumor que fue incorporado a partes blandas, que antes se hablaba en el fascículo de solo tumores del sistema nervioso periférico, que ahora ya lo tomó partes blandas y los subdivide, como ustedes lo pueden ver. Vamos a incluir, para que se den cuenta, de los tumores de la vaina nerviosa benignos, está el schwannoma y sus variantes, el schwannoma melanocítico, los neurofibromas, el perineuroma benigno y maligno, tumores granulares, el neuroma. Así es que hasta el meningioma ectópico, que se presenta principalmente en pulmón, mediastino y nasal. También en la misma mucosa nasal puede haber heterotopia nasal, es decir, tejido tumor glial en la mucosa nasal. El tumor tritón benigno y puede haber maligno, que es tritón, se le llama porque una doctora francesa lo semejó hace varios años, en el 50 y pico, con un pez que vive en Francia. Y se parece el tumor tritón es un tumor neurogénico que tiene diferenciación rhabdoide, entonces dan ciertas apariencias el tumor rhabdoide al pescadito llamado tritón. Después ya vienen otros tumores malignos de la vaina que están incluidos ya como de los tejidos blandos. Bueno, ahora ya viene y dice, bueno, ahora ya se ha demostrado que hay tumores que pueden ser diagnosticados desde el punto de vista clínico, radiológico y patológico solamente con microscopía de luz y hematoxilina sin necesitar estudios especiales. Y mientras que hay otros que se pueden insinuar o sugerir por microscopía de luz, pero que se requiere de hacer uso de técnicas auxiliares con menos frecuencia. Y las lesiones, como les decía cuando empezamos a hablar, aquellas lesiones que son indispensables
el hacer uso de tecnología para citología, para estudios moleculares genéticos y citogenéticos. Eso es indispensable y eso se ve principalmente más en los tumores en niños, óigase para sarcoma de Ewing, para el rhabdomyosarcoma, aunque el rhabdomyosarcoma puede ser diagnosticado aún con histoquímica común, pero este tipo de sarcomas deben de ser incluso por estudios genéticos, si no, no hay. Y aquí podemos ver, aquí ya no, ni yo me atrevo a leerlo nada más, solo se los muestro. Estas son las pocas lesiones que les estoy mostrando que pueden ser diagnosticadas por hematoxilina eosina. Toda esa cantidad enorme de tumores que uno debe conocer, y también ustedes. Aunque estos no los van a tratar ustedes. Las lesiones para las cuales los estudios auxiliares son importantes para hacer un diagnóstico del tratamiento, pues ya les había hablado del tumor miofibroblástico inflamatorio, que a este hay que hacerle un ALK por inmunistoquímica, solo que de estos el 60% son ALK positivos y el otro no. Entonces tiene su patrón histológico, morfológico, pero se apoya con estudio de inmunistoquímica con ALK. Algunos ejemplos de dermatofibrosarcomas protuberans que son generalmente en la pared abdominal o en las extremidades, que se hacen por estudios de corte, con Trucut. Le mandan uno 3 cilindros y quieren que les diagnostique uno que es un dermatofibrosarcoma protuberans con todos los criterios, que altera la dermis, que tiene un patrón arremolinado, que ahoga el tejido adiposo, pero eso no necesariamente se observa en solo el Trucut, entonces se requiere hacer otros estudios o de auxiliares. Y así, por ejemplo, el tumor estromal, ya ustedes lo saben, el GIST, es necesario hacer ¿cómo se llama? Un panel para poderlo determinar. Primero su histología y después decirle es de comportamiento benigno, de comportamiento intermedio o francamente maligno. Y así pues vemos otros más. Y las lesiones para los cuales cuando ustedes oigan esto y dice que son importantes el estudio citogenético de patología molecular, como es el tumor de las vainas nerviosas, híbrido, se puede confundir con cualquier cosa. El fibroacanthoma típico, unos consideran que es benigno, agresivo, otros francamente maligno, que es un sarcoma atípico. Y así tenemos muchos otros sarcomas de células claras que antes se llamaban, o sí, llamándose el melanoma de partes blandas o de tejidos blandos, que ya se ha visto que no solo aparece en la piel, en partes blandas, sino en órganos, óigase estómago, óigase vías biliares. Entonces uno debe conocer este tipo de... Y el esencial, el tumor antes el tumor rhabdoide extrarrenal se conocía que era un sarcoma, un tumor poco diferenciado, renal, de niños. Ahora no, ahora ya se sabe que puede aparecer en tejidos blandos, no solo en niños, sino en adultos. Y también hay sarcomas que pueden tener ciertos grados de diferenciación rhabdoide sin ser un verdadero tumor rhabdoide. Entonces, todo eso es importante, para lo cual se requieren estudios especiales. El sarcoma de Ewing se requiere hacer estudios citogenéticos, ya les voy a mostrar algunos de los ejemplos. Y así tenemos sarcoma sinovial poco diferenciado. Estos no se pueden diagnosticar si no se le hace estudios especiales. Primero inmunohistoquímica y después estudios moleculares. Por ejemplo, el melanoma de células fusiformes puede ser confundido con cualquier sarcoma si no se le hacen sus estudios adecuados.
Entonces, ya viene una parte, aunque esto es para el patólogo, solo para que lo conozcan. El histotipo morfológico, por cómo el patólogo tiene que abordar estos tumores, se dividen en aquellos que tienen patrón fusocelular. Ya les voy a mostrar las imágenes para que podamos comprender. Aquellos tumores mixoides, los que de células redondas, que le llaman tumores de células redondas pequeñas y azules. Los tumores epitelioides, oigas, como el sarcoma epitelioide, o los tumores pleomórficos que hemos hablado mucho. Vamos a poner rápido sobre los sarcomas fusulares. Cuando vean un sarcoma fusular, ustedes deben de pensar, ¿qué es? ¿Un fibrosarcoma? ¿Un leiomiosarcoma? ¿Un sarcoma sinovial monofásico? ¿Un tumor de la vaina neural periférico? ¿Un fibrosarcoma originado en un dermatofibrosarcoma? ¿Un sarcoma ecapósico fusular? ¿Un tumor fibroso solitario, oígase, mangioperistoma? ¿O un tumor del estroma gastrointestinal? Solo estos son los ejemplos de lo que es un tumor fusocelular, y estos son los ejemplos. Aquí pueden ver en la parte superior izquierda se ven fascículos o haces de una forma longitudinal que quisiera recordar un fibrosarcoma, un tumor de músculo liso. En la parte inferior derecha está calcificado y tiene un patrón medio patrón hemangiopericitoide para recordar un sarcoma sinovial, y así ustedes pueden ver que este es cuando uno habla de patrón fusocelular o les informa a ustedes, este es un sarcoma fusocelular que debo de tipificar, es porque estamos viendo estas imágenes. Y entonces cuando tenemos este tipo de sarcomas, pues tenemos ciertas ayudas técnicas, como por ejemplo, si uno sospecha en un leiomyosarcoma, pues hay que hacerle actina de músculo liso, desmina, pagnatina y H-caldesmón, que son ciertamente, no hay ningún biomarcador que sea sumamente específico 100%. Para tumores miofibroblastos, vimentina, panatina y otras cosas más. Para el sarcoma sinovial, ya pueden ver ustedes CD99, citokeratinas, EMA, vimentina y otros más. Para el GIST, pues ya lo hemos visto, Sequitos, CD117, ¿cómo se llama? DOC1, es bastante, y el CD34. Después ya venimos para los sarcomas mixoides, que no es nada más como un tumor que es muy mucoide. Aquí es una gran variedad enorme, que solo les voy a mostrar. El mixofibrosarcoma, el sarcoma fibromixoide, unos que medio se repiten, se confunden, liposarcoma mixoide, histiocitoma mixoide, leiomyosarcomas mixoides, dermatofibrosarcomas mixoides, y el clásico angiomixoma agresivo, que es un tumor de bajo grado, pero muy recurrente, que se presenta principalmente, en hombres puede presentar con raro, siempre es en la pelvis o en la vulva. Y este es cómo se reparten más o menos los tumores mixoides. Así vemos que el liposarcoma células mixoides dentro de las lesiones mixoides constituyen 44%. Después ya le sigue el mixoma como tal, o el sarcoma fibroblástico mixoinflamatorio, más o menos, pero solo para darles un ejemplo de la gran variedad que hay de lesiones. Y así se mira una lesión mixoide, poco celular, muy característicamente con esas estructuras vasculares que ustedes las ven ahí distribuidas por todos lados. Y entonces, ven ustedes las variantes mixoides que hay, para los cuales pues, se requiere tener un poquito de conocimiento y lectura de todo este tipo. El lado derecho es un liposarcoma que antes se llamaba liposarcoma mixoide con sarcoma de células redondas, que ya poco a poco se han ido quitando ese tipo de... Doctor Gesbert. Sí, le escucho. Una pregunta. Fíjese que tuve un caso, bueno, lo vi, no estuvo a mi cargo, de una paciente que tuvo mixoma en la aurícula derecha.
Y entonces, fíjese que, pues la cuestión es que se lo resecaron en Unicar, pero a los 3 meses ya lo tenía otra vez y medía 7 centímetros. Entonces, la cuestión es que Unicar dijo que pensaban que no era un mixoma, que de plano era cáncer, y pues en patología se molestaron porque dijeron que ellos, porque Unicar quería que le hicieran inmunohistoquímica. Claro, se debe de hacer. Entonces, pero fíjese que en patología se enojaron porque dijeron que no necesitaban inmunohistoquímica para diagnosticar un mixoma. El Entonces, que se enoja pierde. entonces yo le pregunto, ¿qué le hubiera hecho usted? Aquí está viendo lo que uno debe de ver. Por ejemplo, yo creo conocer, he oído de eso, que en realidad ya no fue un mixoma, sino fue otro tipo de sarcoma totalmente diferente. Raro en el corazón, pero que sí supe de ese caso muy interesante. Ahí el patólogo debe de investigar y hacerle, por ejemplo, vamos a poner aquí unos ejemplos. El condrosarcoma mixoide, si uno lo sospecha, debe hacerle S100, muchos de ellos ni los tenemos, SOX9 o bimentina, que ya es muy en todos lados. Si ustedes pueden, la bimentina se usa para todos lados, no tiene ningún valor. Entonces, uno debe orientarse de acuerdo a la morfología que uno ve. Hay tumores que parecen gemelos, ya les voy a mostrar, uno y otro, pero hay alteraciones genéticas que los diferencian, o incluso hay una alteración genética que puede estar presente como en 5 o 6 sarcomas. Entonces, todo eso es una correlación entre clínica, histopatología, inmunohistoquímica y estudios moleculares y genéticos. Sí supe, no me acuerdo qué, pero fue un sarcoma totalmente diferente. Sí tenían razón. Bueno, no es que tenían razón. El paciente les dijo, están ustedes equivocados, no es un mixoma. Es que el mixoma actualmente es un hemangiosarcoma, es un tumor vascular. Entonces sí es importante hacerle, pues, haberles hecho caso, hacerles inmunohistoquímica, y si no, pues, hacerles genética. Pero sí me acuerdo del caso que usted está hablando, porque fue muy famoso. Pero el que se enoja, pierde. Pues fíjese que le cuento que es el segundo caso, entonces, porque la paciente es mujer y tiene 32 años, súper joven. Y entonces, y le dieron regreso porque Unicar no la quiso operar de regreso. ¿Otra vez? Ahí anda la pobre. Ahí, pues, eso tiene mal pronóstico. Sí, no se les, sí, eso no se les puede hacer nada. Pero sí, son rarísimos a raíz. Bueno, después ya vienen los tumores de células redondas, que es los que más ven ustedes. Y el tumor de Ewing, que antes solo se llamaba Ewing, y que había en pene, tumor neuroectodérmico primitivo. Ahora se sabe que los dos son iguales. Uno es más primitivo que otro. El pene tiene cierta diferenciación en neuroectodérmica, teniendo rosetas de Homer, pero es la misma familia, se tratan igual. Los neuroblastomas pueden confundirse. El tumor desmoplásico de células redondas, que se ve principalmente en gente joven, hombres, y principalmente en la pared abdominal. Y así podemos ver muchos más que deben de tener en mente para poder diagnosticarlos. Incluso hasta carcinoma neuroendocrinos pueden ser confundidos con tumores de células redondas. Esto es más o menos así es como se le llama, tumor de células redondas, indiferenciado, redondas y azules. Y el diagnóstico diferencial: linfoma, leucemias, rhabdomyosarcomas, carcinomas metastásticos, neuroblastomas, Pinhead, Ewing o el mismo osteosarcoma de células pequeñas. El Ewing, ya les decía yo, se divide en dos: Ewing sin diferenciación y Pinhead, que sí tiene una diferenciación neural. Cada uno con sus estudios. Y esto es lo que uno quiere decirles, señores: este es un sarcoma
de células redondas. Pues, ¿por qué? Porque se ven, como decía un amigo mío, se ven oscuras y azules. Pues sí, así se ven. Son bien redondas, ocasionalmente un poquito alargadas, pero por ejemplo pueden estar asociadas a tumor cartilaginoso, como el que están viendo en la parte inferior izquierda. Este es un condrosarcoma mesenquimal que debe tenerse en mente. Y estos son la inmuno que puede uno sugerir hacer, el C9, por ejemplo, Ewing, C99, Fly1, citokeratinas, que en un 100%, HNK1, sinaptofisina, y así, pues, hay múltiples que nos pasaríamos. Ya después de hacer la inmunohistoquímica, pues ya vienen los estudios genético-moleculares. Aquí tenemos el PINET o Ewing, que tiene una translocación génica. Por ejemplo, el más frecuente es el T1122 en el brazo corto 2412, y la fusión es FLY1, se le llama FLY1 o EWS, y así tienen otras translocaciones solamente este tumor, que no puede ser diagnosticado solo morfológicamente. Después ya vienen los que se ven principalmente en gente adulta mayor, que son los pleomórficos, liposarcomas, sarcomas indiferenciados, antes llamados histocitos fibrosos, rhabdomyosarcomas pleomórficos, son muy rarísimos, hay que ser cauto para poderlo diagnosticar. Tumores tenosinoviales o linfomas de células grandes. Les voy a contar un ejemplo, solo que un poquito. Tengo una paciente, yo no, me mandaron estudios de inmunohistoquímica, paciente que tiene un melanoma, paciente joven, que tiene un melanoma en la planta del pie. Dice que tiene un carcinoma de la mama derecha y me mandan un ganglio de la axila izquierda. Entonces tenía que hacerle los estudios para melanoma, para carcinoma de mama. Todo eso es negativo. ¿Y qué saben qué resultó? Linfoma de células grandes. Así es que tiene uno que tener la mente abierta para poder orientarse. Yo cuando dije esto... Sí, perdone, doctor. Y digamos así como en esto que tienen muchas sospechas clínicas, ahí por inmunistoquímica van como descartando, por decirle algo. Así es. Básicamente la forma. Cuando uno clasifica indiferenciado, básicamente utiliza 4, es un panel, se hace un panel. Se usa HMB45, ¿para qué? Para diagnosticar, S100, que puede diagnosticar melanomas, tumores neurogénicos o algún otro sarcoma. Una pancitoqueratina para determinar que no sea un tumor epitelial o un sarcoma sinovial que puede ser positivo. Bimentina, que se usa para tumores mesenquimales puros. ¿Y cuáles son 4? S100, pancitoqueratina, bimentina, y ya no me acuerdo. Ahorita se me fue, pero ya se me va a venir. Es la edad la que me está afectando, pero vamos a seguir. Entonces, esta es la imagen que cuando uno habla sarcoma pleomórfico, pues ese es de todas pleos, formas pleomórficas, de muchas formas, y principalmente porque tiene células grandotas, multinucleadas. En el lado derecho inferior, ese se llamaría, si fuera en el riñón, un sarcoma rhabdoide. Si fuera en tejidos blandos, tened cuidado, puede existir o puede ser un sarcoma de otra naturaleza con diferenciación rhabdoide. El que está al lado izquierdo inferior, este es un clásico rhabdomyosarcoma embrionario pleomórfico, pero por supuesto con todos sus estudios debidos para hacer una clasificación adecuada. Y estos otra vez los estudios auxiliares para poder decir
un leiomyosarcoma pleomórfico, pues hay que hacer el ESMINA, Caldesbón, SM, pero primero se hace por paneles, porque imagínense, yo no soy de la opinión, aunque todos tenemos diferentes opiniones, me gusta ir por partes y no ser muy agresivo en mucho biomarcador, porque no es conveniente. Es decir, dicen, eso lo dice en un artículo que yo leía, dice, pues si es un costo caro, no importa, porque comparado con lo que va a gastar en el tratamiento, eso es insignificante, pero es el paciente el que lo sufre. Bueno, si es una institución, también, porque yo no sé qué piensan ustedes, pero el Seguro Social se lo están comiendo los tumores por tanto medicamento que hay, y eso es caro. ¿Y qué va a pasar con todos nosotros los jubilados, ¿va, Hugo? Entonces, para hacer estudios genéticos moleculares en sarcomas, pues hay que ver sarcomas que presentan alteraciones genéticas específicas con sus cariotipos simples, como con translocaciones, confusiones génicas. Por ejemplo, el tumor de Ewing, como ya lo hemos visto. Mutaciones puntuales específicas, como el c-KIT en el GIST, o sarcomas con alteraciones inespecíficas y cariotipos complejos, con pérdidas y ganancias numerosas que no saben ni para dónde irse. Y así, esta es una lista nada más de lo que hay sobre la translocación cromosómica en tumores de partes blandas. Por ejemplo, el sarcoma sinovial, ya vieron la translocación TX18 en un brazo largo 11.2, en brazo corto 11.2. ¿Cuál es el gen involucrado? ¿El SSX1 o SSX2 o el SIP? Y así viene cada nombre. Yo sí ya no quiero llegar a memorizarme tanto nombre. Mejor primero me agarro la morfología, la inmunohistoquímica, y ya que otros hablen ya de genética y molecular. Ya es una locura. Bueno, ya vimos el estudio clínico, ya vimos la parte de imágenes, ya vimos cómo lo vamos a ponerle nombre si se puede, pero tenemos que gradificarlo, y para eso hay dos sistemas, uno del Instituto Nacional de Cáncer y el del Grupo Francés de Sarcomas, que utiliza los parámetros de atipia, mitosis y necrosis. Uno más que atipia es diferenciación. Y así el sistema de gratificación para sarcomas, según la Federación Nacional Francesa contra el Cáncer, lo gratifica de acuerdo al conteo de mitosis, y así le pone un puntaje. Un puntaje de 1 es aquel que tiene de 0 a 9 mitosis. Un puntaje 3 es el que tiene más de 20 mitosis por 10 campos. La diferenciación tumoral, que tiene un grado 1 o grado 2 o grado 3, tiene otro puntaje. Y la necrosis tumoral, esto es, si no tiene necrosis, 0. Si tiene menos de 50, 1. Y un puntaje de 2 si tiene más de 50. Es importante que ustedes, cuando quieran tratar, le establezcan al patólogo que les gradifique. Entonces los gradifican en grado 1, es aquel que la sumatoria del puntaje de mitosis, diferenciación tumoral y necrosis les dé de 2 a 3, y el grado 3 es un puntaje de 6, 7 y 8. Doctor Hessler, y mientras más agresivo, más necrosis tiene, me imagino. Así es correcto. Así es correcto. Porque no alcanza la vascularización así es, hay necrosis tumoral. Ahorita lo voy a mostrar para que vean. El grado 1, que casi no va a tener necrosis, miren la sobrevida que pueden tener en años, mientras que el grado 3, en este número de pacientes, bajó ostensiblemente la sobrevida del mismo, ¿no? Entonces va a tener que ver, mucho que ver, y en eso también va a tener la respuesta al tratamiento. A mayor agresividad, menos respuesta. Eso ya me lo dirán ustedes, ya no tardan en hablar.
Después viene la gradificación, se basa en grado de celularidad también, pleomorfismo, actividad mitótica, grado de necrosis, el tipo de crecimiento tumoral, si es de tipo expansivo o infiltrativo. Y hay otros factores como la cantidad de matriz formada, la ausencia de hemorragia o presencia de calcificaciones. Todas estas son cosas que el patólogo debe tomar en cuenta. Pero el cirujano o el médico que va a hacer una biopsia o que va a resecar debe de saber que todos estos estudios pueden ser influidos negativamente o positiva, que si no es una muestra representativa, si manda un tejido que no está bien fijado o que le pusieron mucho electrocauterio, que tenga artificio por electrocoagulación. Y posteriormente, pues el patólogo debe tener buen corte, buena tinción, el grosor de la muestra y la cantidad de necrosis que tiene. Hay veces que nos mandan solo necrosis y un pedacito de tumor que no se puede gradificar. Entonces, la sobrevida y el riesgo de metástasis va a depender del tamaño tumoral, de la localización. Tumores superficiales son menos agresivos generalmente que los tumores profundos. El tipo histológico, pues ya hemos visto, los pleomórficos son más agresivos que los no pleomórficos, como el mixoide son menos agresivos. El grado ya lo platicamos y el estadio importante. En niños, los sarcomas van a depender del tipo histológico y subtipo. Ya ustedes han hablado mucho de los sarcomas, si son centrales, si son periféricos, si son embrionarios o son alveolares, alveolares de los más agresivos. Va a depender de la edad. A mayor edad, mejor pronóstico; a menos edad, más agresivo, y el grado de resecabilidad que tenga. Y así los dividen también para su decisión score. Uno puede rápidamente decir, bueno, este es un liposarcoma bien diferenciado. Su score es de 1, quiere decir que este es un tumor sarcomatoso que le puede ir bien si la primera llave ideal que se hace es la cirugía, se hace adecuadamente. Después ya viene el 2, un mixoide, ese va a ser de grado intermedio, y ahí, después ya lo pueden ver la gran cantidad de 3 que hay. El 3 es el tumor más agresivo que hay. ¿Cómo se van a resecar? Y eso es importante, ya por último les voy a decir qué tipo de resección ocurre. El intralesional solo va a servir para diagnosticar, no para tratar. Aquella lesión que solo se hace biopsias, ese debe ser tratado adecuadamente. La clave del éxito para los sarcomas es la primera cirugía. Cuando es marginal, se puede dejar tumor microscópico, que se llaman siembras microscópicas. Cuando es una cirugía amplia, se extirpa el tumor con un margen circundante adecuado, alrededor de unos 2 centímetros cuando se puede. Y el radical, pues, es aquel que va incluso a incluir la amputación, según N. Y aquí está el esquema. El intralesional, la parte blanca, que es solamente en la sección. El marginal, que ya tiene un margen más o menos adecuado, tumor y margen. El de excisión amplia, que es lo que cuando usan cirugías intracompartimentales, pues quitan el compartimiento y tienen el margen, o la excisión radical misma. La sobrevida va a depender del tamaño, localización, profundidad, tipo histológico, grado y estadificación. Eso ya lo hemos visto. Pero recordar que hay sarcomas que pueden metastatizar a ganglios. Generalmente los sarcomas metastatizan por vía venosa o sanguínea, mientras que hay unos que se van por vía linfática. Entre ellas tenemos el más frecuente, el sarcoma epitelioide, que es un sarcoma que se ve en gente joven, principalmente en las extremidades superiores, pero pueden haber inferiores, en los dedos. Es decir, únicos o múltiples, se presentan con más frecuencia en mujeres. Los rhabdomyosarcomas, principalmente el embrionario, ese da metástasis. El sarcoma de células claras
antes llamado melanoma partes blandas, el sarcoma sinovial o el angiosarcoma. ¿Para qué sirve saber si metastatizan a ganglios? Porque estos van a hacer cirugía y también deben de considerar si se le hace disección ganglionar. Los factores pronósticos significativos para sobrevida es el alto grado, tumores mayores de 10 centímetros, que sean tumores profundos, que el estado del margen microscópico, si se dejaron tumor, ese va a recurrir y incluso va a afectar la vida. Pacientes mayores de 5 años son más agresivos. El estado de presentación, si es primario o recurrencia. Por supuesto, dicen que los tumores proximales son más tranquilos. Disculpen, los distales son más benignos que los proximales. Esta es una incidencia de lo que hemos platicado. Entonces, la explosión informática de la citogenética y la genética molecular en estos 10 a 15 años, ¿qué ha provocado? Pues un cambio en la clasificación, en el entendimiento de su biología y nuevas entidades clínicas con tal de darle una búsqueda de dianas terapéuticas. Pero el primer tratamiento es lo mejor, que es la cirugía. Entonces, aquí lo que les decía, la cirugía permanece como el principal método curativo para tumores de partes blandas. La decisión amplia para tumores de bajo grado, la excisión amplia o cirugía radical a los de alto grado. El pronóstico va a depender del tipo quirúrgico inicial, el tratamiento. RO, todo el tumor es macroscópicamente removido con márgenes quirúrgicos microscópicos libres. Su recurrencia va 10% a 5 años. R1 es aquella enfermedad que deja residual microscópico con márgenes cercanos. Miren, la recurrencia es de 50% a 5 años. El R2, enfermedad residual macroscópica, y su recurrencia es del 90% a 5 años. Es importante el individuo profesional que va a hacer este tipo de tratamientos. Entonces, un diagnóstico preciso, adecuada clasificación y un tratamiento multinodal por parte de profesionales médicos con experiencia en estos tumores son esenciales para un resultado favorable. El uso de la inmunistoquímica diagnóstica fuera de contexto histológico. Yo soy partidario de eso. Primero la morfología, después se hacen los estudios. Fuera del contexto histológico puede conducir a graves errores y es totalmente desaconsejado. Y en la actualidad se considera adecuado que este tipo de neoplasias sean manejadas en centros especializados de referencia, con personal capacitado, con buena experiencia, para así tener buenos resultados y mejores sobrevidas de los pacientes. Y entonces, solo para un ejemplo, este árabe o musulmán, no sé, ¿cómo podrá diferenciar quién es María, quién es, no sabe quién es, pero tiene 5 mujeres, son mujeres de él. ¿Cómo sabe quién es quién? Sabe, pues así pasa con los tumores de tejidos blandos. Hay veces que no sabe uno ni por dónde está sentado. Entonces hay que ser cuidadoso, analítico y cauto para hacer un diagnóstico y para poder que a la larga el que va a salir favorecido va a ser el paciente. Y por supuesto vamos a regresar a nuestra bella tierra. Así se mantiene ahora muy nublado a través de un hermoso volcán.